Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme una vez más a grabar el podcast de esta ocasión, que bueno, como ya se dieron cuenta por el título, es una vez más un tema caliente que tiene que ver, bueno, caliente es decir, siempre está ahorita en la mira, y es lo que corresponde a la resonancia magnética de próstata, por obviamente la cantidad de pacientes que estamos viendo de próstata, de cáncer de próstata, y cómo realmente el estudio de resonancia magnética está impactando en el tratamiento de los mismos. Entonces, este es un estudio interesante, como lo ven, porque es un estudio muy bien hecho, es el PRIME. Ya les había comentado algo en algún episodio previo de un avance de este estudio en un subgrupo que se publicó. Y bueno, básicamente tiene que ver con qué tan buena o qué tan no inferior, porque es un estudio de no inferioridad, es la resonancia magnética biparamétrica comparada con la multiparamétrica, que básicamente tiene que ver con el medio de contraste. Entonces, se me hizo muy interesante. Creo que realmente esto va a afectar nuestra práctica y tenemos que estar enterados de esto y pues entrarle a esto. Entonces, vamos a comenzar. En los últimos años, la resonancia magnética multiparamétrica de próstata se ha consolidado como la herramienta de referencia para la detección del cáncer clínicamente significativo, el cáncer de próstata, evidentemente. Su combinación de imágenes anatómicas en T2, la imagen de difusión con valores altos de B y la secuencia dinámica de contraste, pues ha permitido un salto, digamos, en la sensibilidad y especificidad respecto a la biopsia sistemática, que es la que se hace, digamos, a ciegas o en cuadrantes, sextantes, o como le queramos decir, en todas las partes de la próstata. Y esto ha ido cambiando la forma en que los radiólogos, los urólogos, los oncólogos abordamos al paciente con sospecha de cáncer. Sin embargo, esa misma, podríamos decir, complejidad técnica y logística de la multiparamétrica, la conocida, y a lo mejor la voy a referir así como la MP, Multiparametric MRI, de próstata, pues ha generado preguntas sobre si es posible o si sería posible simplificar el protocolo sin perder su poder diagnóstico. Y surge entonces la resonancia biparamétrica o BP, Biparametric MRI, que consiste en realizar únicamente la secuencia de T2 y difusión, omitiendo el contraste. Pues la ventaja es evidente, ¿no? Menos tiempo de exposición, menos recursos, ausencia de riesgos asociados a gadolinio y la posibilidad de aumentar la capacidad de los equipos de resonancia. Pero la gran interrogante era si al eliminar el contraste nos manteníamos en igualdad de condiciones diagnósticas o si en realidad sacrificábamos la detección de cánceres que fueran clínicamente relevantes. Hoy vamos a revisar un estudio recientemente publicado en JAMA que da respuesta a esta importante pregunta. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, bueno, como saben, lo tengo aquí con ustedes para revisar artículos científicos de nuestra especialidad de radiología. La gran mayoría de ellos se publican en revistas de nuestra especialidad, pero en otros casos, como es el de hoy, pues en revistas que tienen impacto en la práctica clínica, como es el JAMA, y en donde, bueno, a veces también reviso con ustedes artículos de opinión, editoriales y demás, pero este es un artículo muy, muy interesante. Es un ensayo clínico, es el ensayo PRIME, o PRIME, si lo queremos decir tal cual en español. Y bueno, esto se publicó apenas hace un par de días. Hoy es 17 de septiembre. Creo que se publicó ya por el 15, si no me equivoco. Pero hace unos días, menos de una semana. Y bueno, ya ha impactado bastante en las opiniones de muchos radiólogos y colegios y demás. Entonces, por eso consideré que sería importante revisar definitivamente este artículo. Y bueno, el título en español pues sería Resonancia magnética biparamétrica contra multiparamétrica
para el diagnóstico del cáncer de próstata, el ensayo clínico de diagnóstico PRIME. Como siempre, les voy a dejar el link del artículo para aquellos que están interesados en profundizar en el mismo. Obviamente es un artículo realmente interesante, muy bien hecho, diríamos desde el punto de vista metodológico. Ahorita lo voy a platicar por qué. Y bueno, vienen tablas y viene mucha información para todos aquellos que quieran pues algo evidentemente más sólido. Pero bueno, poniendo el tema en contexto, como siempre lo hacemos, bueno, este ensayo PRIME que les digo y que vamos a revisar hoy, pues fue diseñado precisamente para responder esta pregunta. Si al eliminar, o sea, lo que estábamos hablando en la introducción, ¿no? Si al eliminar el contraste nos mantenemos en igualdad de condiciones diagnósticas. O si en realidad sacrificábamos la detección de cánceres, repito, que fueran clínicamente relevantes. Y como les digo, se trata de un estudio de muy buen diseño metodológico porque es un estudio prospectivo, es un estudio internacional, es un estudio multicéntrico. Incluyó hombres con sospecha de cáncer de próstata que no tenían biopsia, no tenían tampoco resonancias magnéticas previas. Y el diseño de alguna manera fue ingenioso, aunque no es novedoso, pues, o nuevo. Porque cada participante se le realizó la resonancia multiparamétrica completa. Pero a los radiólogos que interpretaban los estudios primero estaban ciegos al contraste, es decir, solo interpretaban la resonancia biparamétrica, es decir, el T2 y la difusión, registraban sus hallazgos, su impresión diagnóstica, su recomendación de biopsia y solo después de que tenían eso, y no inmediatamente, sino mezclados, pues se revelaban las secuencias de gadolinio y entonces completaban el reporte multiparamétrico de ese paciente. De esta manera, digamos que cada paciente funcionaba como su propio control. ¿Okay? Definitivamente así era. Y esto le da al estudio pues una enorme, digamos, fortaleza estadística y metodológica y de conclusiones muy, muy interesantes y definitivamente sólidas. Los detalles principales de la población, no voy a entrar en todos los detalles, pero los principales de la población que se estudió son de todos modos importantes. Se estudiaron 555 hombres, que de las cuales de todos estos 490 fueron los que finalmente se incluyeron en el análisis primario. La mediana de edad fue de 65 años, ¿sí? Un poco antes hasta los 70 y tantos fue el rango. Pero la mediana fue de 65, el PSA mediano se situó en 5.6 nanogramos por mililitro y solo alrededor de un 13% tenía un tacto rectal anormal, realmente pocos pacientes. Ninguno, como les digo, había sido sometido a una biopsia previa y tampoco el antígeno prostático debía de ser menor o igual a 20 nanogramos, o sea, cuando estaba mucho más alto, pues evidentemente que no. Entonces, esto básicamente lo que nos habla es de una corte que yo diría que es bastante representativa de la práctica clínica, ¿no? De lo que nosotros vemos, un paciente que tiene 5, 7, 10, o sea, no más, ¿sí? Que era la gran mayoría. Entonces, son esos pacientes que realmente tenemos la duda diagnóstica, donde la duda diagnóstica es real, ¿sí? O sea, si realmente es un episodio de prostatitis o si realmente tenemos un cáncer y sobre todo, pues si el cáncer es clínicamente significativo, ¿no? Y en estos casos, pues obviamente, como sabemos, las decisiones deben de ser precisas. Lo que he platicado con ustedes mucho de alguna manera, pues es la imagen, la medicina, la radiología de precisión. Entonces, fíjense que un elemento central del ensayo también, y lo enfatizan bastante, fue lo que se llama el control de calidad. El 99% de los estudios alcanzaron un nivel diagnóstico suficiente. Y esto fue evaluado por un score, una escala que se llama el PQAL, que es Prostate Imaging Quality. El PQAL. Así como hay PRATs, ¿sí? Bueno, pues este es el PQAL. Y esto asegura que los resultados obtenidos no se debieron a imágenes que estuvieran deficientes o que estuvieran con problemas, digamos, técnicos. Entonces, desde el punto de vista técnico, pasaron un control de calidad. De eso es lo que se trata el PQAL, sin entrar mucho en detalles de todo lo que se analiza ahí.
Y el desenlace primario del estudio fue obviamente la proporción de hombres que tenía cáncer clínicamente significativo y que era definido como aquellos que tenían un grado Gleason agrupado que era mayor o igual a 2. Y entonces se estableció un margen de no inferioridad. Creo que se los comenté en la introducción, pero este es un estudio básicamente de no inferioridad, ¿sí? Ustedes saben que este tipo de estudios metodológicamente son un poquitín diferentes en cuanto a la estadística que se aplica. Son bastante rigurosos y la idea es, como dice su nombre, básicamente identificar que esta prueba diagnóstica no es inferior a la otra, ¿okay? A la que se considera el gold estándar. Aquí estamos considerando el gold estándar, pues la multiparamétrica, y aquí vamos a ver la biparamétrica. Entonces, se estableció un margen de no inferioridad del 5%, lo que significa que la resonancia biparamétrica podría considerarse equivalente si la diferencia en detección respecto a la multiparamétrica no supera ese límite, ¿okay? Y los resultados fueron bastante claros. Fíjense, la biopsia o la resonancia, biparamétrica detectó cáncer clínicamente significativo en el 29.2% de los hombres. Esto es interesante, porque fíjense, en esa cohorte, con esas características, con ese PSA, pues 29.2, para quedarnos en la mente, el 30% de los pacientes tienen cáncer clínicamente significativo. ¿Ok? Bueno, entonces nada más para que vean lo cerquita que estuvo. Fue 29.2, ¿sí?, en la biparamétrica, mientras que la multiparamétrica fue 29.6. La diferencia fue de apenas, obviamente, 0.4 puntos porcentuales, con un intervalo de confianza que iba de menos 1.2 a 0.4, que está obviamente pues muy lejos de ese 5%. Entonces, en otras palabras, lo que quiere decir es que la resonancia biparamétrica fue no inferior a la multiparamétrica. ¿Ok? Digamos, básicamente esa es, digamos que es igual, pero simplemente pues es no inferior. Entonces podemos utilizarla con seguridad. Y lo interesante es que también evaluaron otras cosas en este estudio, ¿no? Porque en cuanto a la detección del cáncer clínicamente insignificante, es decir, aquellos tumores de bajo grado que muchas veces conducen a un sobretratamiento, las cifras fueron prácticamente iguales. 9.2% con la biparamétrica contra 9.6% contra la multiparamétrica. Otra vez un 0.4%. No fue estadísticamente significativo. Y esto refuerza la idea de que la simplificación, es decir, no ponerle contraste, no incrementa el riesgo de sobrediagnóstico, porque eso era una de las preguntas. Acuérdense que eso es algo de lo que tenemos que considerar bastante en nuestra práctica, es esta situación del sobrediagnóstico, ¿sí? En la medida en que tenemos cada vez estudios de imagen, igual que pruebas de laboratorio, pero centrándonos en lo nuestro, estudios de imagen que son más sensibles, que detectamos lesiones más pequeñas, entonces nos estamos enfrentando cada vez más a, bueno, ¿y esta realmente se tiene que tratar? Acuérdense que eso está pasando con tiroides, eso está pasando con riñón, está pasando con otras lesiones también que estamos encontrando cada vez más pequeñas y que en un momento determinado pues tendríamos que contextualizar con la edad del paciente, con la historia y muchas otras cosas para ver si realmente se necesita o no un tratamiento. Pero bueno, ese es así como un paréntesis. Y cuando se revisa el rendimiento diagnóstico, lo que se llama el performance en inglés, cómo lo hacemos como una prueba, pues los datos resultan, digamos que, ¿cómo les diría? Pues igual de tranquilizadores, ¿no? Porque definiendo como positivo el puntaje que se utiliza, que es el puntaje de Likert, que es mayor o igual a 3, la sensibilidad fue del 98% para la biparamétrica y del 99% para la multiparamétrica. Entonces, prácticamente, otra vez, son iguales. La especificidad se mantuvo en torno al 61% en ambos métodos. El valor predictivo positivo fue de 53% para la biparamétrica y 52% para la multiparamétrica. Como ven, prácticamente es los mismos resultados. ¿Sí? El valor predictivo negativo alcanzó cifras muy altas,
Y eso es sumamente interesante. Acuérdense que muchas veces lo que queremos es saber es no es sino que estar seguros de que no tenemos el predictivo negativo. Bueno, pues fue de 98.6 para la B y de 99.5 para la multi. ¿Ok? Entonces, aunque parecería aquí que la B salió un poco mejor, estadísticamente no fueron significativos porque son resultados arriba de prácticamente 99% las dos. Entonces, son resultados estos que yo creo que como radiólogos nos muestran que el contraste dinámico, la verdad es de que lo que añade, aparentemente, digo, con resultados bastante sólidos, es poco valor en términos de lo que serían los aciertos globales. Y quiero que contextualicemos esto en la idea de que esta sería como una prueba, no puedo decir que de screening, porque nos vamos a meter a todos y obviamente es una prueba ya con sesgo de selección, si podríamos decir así, es decir, aquellos pacientes que cumplían con criterios de inclusión en este estudio clínico y clínicamente pues son aquellos que tienen obviamente los factores como edad y demás y el antígeno prostático alto. Entonces, tenemos que considerar en ese contexto esta prueba. Además, fíjense que el ensayo también exploró otro aspecto que es muy interesante, es qué tanto el contraste cambiaba las decisiones clínicas, porque, bueno, finalmente de eso se trata todo esto. Y resulta que el contraste permitió identificar nuevas áreas sospechosas en un 6.3% de los pacientes. Entonces tú dices, bueno, pues definitivamente que esto es muy interesante, ¿ok? Pero resulta que más del 90% de esas áreas no correspondieron a cánceres que fueran clínicamente significativos. Entonces sí era, pero se consideraron Gleason 1, no llegaron al 2, pues, en la suma de los dos. Dicho de otra forma, entonces es que en la gran mayoría de los casos el contraste no solo, digamos que introdujo un ruido diagnóstico, sino que en lo que respecta a las decisiones del tratamiento, añadir contraste, fíjense que también fue una cosa interesante, porque añadir contraste modificó la elegibilidad de un paciente para un tratamiento radical en un 4.3% de los casos y cambió la planificación específica de cirugía, radioterapia o terapia focal en alrededor del 3.1%. Y aunque estos obviamente no son datos o valores despreciables cuando lo tomamos por paciente, pues considerando la posibilidad de utilizarla como una prueba diagnóstica general, pues se trata de cifras que son bajas, ¿sí? Si consideramos todo el costo y el tiempo que representa mantener la secuencia dinámica como una cuestión obligatoria. ¿Okay? Entonces, como una prueba diagnóstica, sí pasa esa situación en donde como un 3-4% de los casos cambiaría nuestra conducta terapéutica. Otra cosa que también evaluaron fue el impacto en la biopsia, fíjense, porque en un 0.6% de los pacientes, un cáncer clínicamente significativo hubiera pasado desapercibido con la estrategia de una biopsia dirigida únicamente por lesiones en la resonancia, independientemente de cuál el contraste. Y esto fue detectado gracias a que se hizo la biopsia sistemática en todos los pacientes, porque eso es parte, era como ya lo platicamos en algún otro episodio, eso era parte del estudio PRIME, ¿ok? Entonces, todos los pacientes se les hizo biopsia independientemente, acuérdense que ya se los platiqué en otra ocasión, se hacía sistemática y también, si obviamente se había detectado, pues donde se detectaba por medio de resonancia magnética. Y bueno, es muy poquito, ¿no? O sea, este hallazgo del 0.6% de los pacientes. Entonces, aunque sea muy pequeño, nos recuerda que todavía la discusión existe sobre si se debe de hacer solo biopsia dirigida versus biopsia sistemática. Esto todavía no se cierra, obviamente, ¿ok? Se tiene que mejorar y probablemente siempre vamos a encontrar algún caso que obviamente es microscópico y que no vamos a estar detectando por imágenes. Y bueno, todo esto definitivamente tendría que después correlacionarse
probablemente con factores como la densidad de PSA, que también hemos hablado de esa, el riesgo clínico del paciente, la edad, en fin, ¿qué otras cosas tenemos que considerar? Ahora bien, ¿qué implicaciones prácticas, digamos, que tienen estos resultados? Bueno, pues en primer lugar, la biopsia biparamétrica, pues obviamente que reduce el tiempo de estudio, ¿no? A unos 15 o 20 minutos, que es casi la mitad de lo que dura la multiparamétrica completa. Y bueno, pues en hospitales, en centros con gran demanda, con recursos limitados, que aunque tengas muchos siempre están limitados porque cada vez tenemos más y más y más pacientes, o utilización de la resonancia magnética para muchas otras situaciones, pues esto se traduce en mayor número de pacientes que pudiéramos estar atendiendo por día, menor tiempo de espera y obviamente también pues una optimización de la capacidad del equipo de resonancia magnética. Además, el costo por paciente pues va a disminuir si no se requiere contraste, si no necesitamos personal. Nosotros a lo mejor en muchos países de la América Latina no tenemos tanto en particular el CPT o los códigos en donde personal específico es el que tiene que hacer las inyecciones y administraciones y toda la parte de farmacia y demás. Bueno, todo este personal adicional para la administración del contraste, pues obviamente te lo evitarías, pues. Y bueno, si pensamos en seguridad, pues eliminaríamos el riesgo, aunque muy pequeño, ya lo hemos hablado, de reacciones adversas, de los depósitos de gadolinio en órganos, que ya hemos hablado también en varios episodios, la contaminación ambiental, que también ya hemos hablado aquí en Memorando. Bueno, hablando de esto de contaminación ambiental, solo como anécdota, hace como, no sé, un par de semanas, se reportó, no sé si lo vieron, pero en Europa, no venía la marca, pero gadolinio en las cervezas europeas. ¿Okay? Probablemente si lo buscamos en otras partes también va a haber, pero bueno, fue interesante. Pero bueno, vamos a volver al estudio y al final hay que ser también cautelosos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque el ensayo PRIME, digo, está padrísimo y todo lo que les estoy platicando, los resultados son muy francos, pero se realizó en centros obviamente con experiencia, con radiólogos que están entrenados, con protocolos muy optimizados. Entonces el éxito de la biparamétrica depende de que la calidad de las secuencias de T2 y de difusión sea óptima. Un estudio biparamétrico mal hecho, pues obviamente no te va a dar los resultados que están presentando en el PRIME. Tampoco se arregla si le pones contraste o si no tiene contraste. De hecho, el propio PRIME se observó que cuando las secuencias eran subóptimas, que fue en muy poquitos casos, acuérdense que el 90 y tantos % estaban muy bien, el contraste tampoco lograba rescatar la información. O sea, si está mal hecha o si tiene movimiento o si tiene problemas técnicos la resonancia, no porque le pongas contraste, esto va a mejorar. Entonces, antes de implementar esta forma de hacerlo, vamos a decir así, esta estrategia, la resonancia biparamétrica como una rutina, pues cada centro debe de asegurarse primero de la calidad diagnóstica y además que capacitemos o que nos capacitemos los radiólogos adecuadamente para interpretar estos estudios, sobre todo pues aquellos que se dediquen a interpretar esto, que estemos o que estén pues bien actualizados con eso. Entonces, ya para resumir, pues las fortalezas del ensayo son, como yo les digo, son muy notables. Primero es un estudio prospectivo, un diseño que es prospectivo, donde el paciente fue su propio control. Fueron 22 centros en 12 países. Se hizo control de calidad. La evaluación no solo detectó cáncer, sino también el impacto que tenía en las decisiones terapéuticas, es decir, toda la evaluación realmente de la atención que conlleva hacer un estudio de resonancia magnética con respecto a lo que vamos a hacer con el paciente. Las limitaciones, por otro lado, pues incluyeron que obviamente los resultados reflejan pues la experiencia de centros que están, como les decía, altamente especializados, los que participaron. Y obviamente si trasladamos esto a un entorno con menor experiencia, pues puede ser que no sea inmediatamente
la aplicabilidad o los resultados que estamos viendo en estos estudios. Y recuerden que esto no es exclusivo de este estudio del PRIME, es prácticamente de todos los que se meten a hacer estudios de investigación, pues son generalmente centros universitarios, centros de excelencia. Entonces, cuando hablamos, no sé, de resultados de stents coronarios, de endarterectomías carotidias, de cirugías de abdomen, de lo que ustedes quieran, de cuestiones robóticas, cirugía robótica y demás, pues siempre tenemos que considerar que una cosa es los que los están publicando con la experiencia que tienen y la otra es los que lo vamos a implementar con la experiencia que tenemos. Pero definitivamente, pues lo que tenemos que hacer es que tenemos que estar en una capacitación continua y tenemos que entrarle en esto, ¿no? Y bueno, también es cierto que aún faltan análisis, porque el estudio realmente no hizo eso, un análisis económico formal para cuantificar con precisión cuánto iba a ser el ahorro, pero bueno, yo creo que si nos ponemos simplemente a estimar el hecho de que no tenga contraste, pues creo que el beneficio debe ser muy, muy considerable. Entonces, en conclusión, el ensayo PRIME aporta evidencia sólida, de hecho es de nivel 1, de que la resonancia biparamétrica no es inferior a la multiparamétrica. Acuérdense, es un estudio de no inferioridad. ¿Para qué? Para la detección de cáncer de próstata que sea clínicamente significativo, siempre que la calidad de la imagen sea adecuada. Y esto abre la puerta para adoptar esta resonancia biparamétrica como el nuevo estándar, digamos así, de primera línea, reservando el contraste para casos seleccionados, aquellos que a lo mejor necesitemos más información, dudas de estadificación, que a lo mejor puede ser subóptimo, aunque ya vimos que, bueno, si es por cuestión de calidad de la imagen, esto no va a mejorar. Situaciones clínicas que sean muy particulares y que en un momento determinado dije, ¿sabes qué? Necesito el contraste y además para alguna otra indicación, pues. Lo importante de esto es que evidentemente el impacto, si lo vemos así, el impacto de esto, pues tiene un potencial que pueda ser global, ¿sí? O sea, básicamente mundial, porque viene en el artículo, ¿no? Con más de 4 millones de resonancias magnéticas prostáticas que se realizan cada año en el mundo, no sé cómo sacaron ese dato, pero bueno, finalmente viene ahí, pues obviamente que migrar de una multiparamétrica a una biparamétrica podría significar pues muchas cosas, pero la otra es que podríamos hacer muchos más, ¿no? Un incremento sustancial en la capacidad diagnóstica, reduciendo costos y una mayor seguridad, evidentemente, también para los pacientes. Y bien, para nosotros, como radiólogos, el mensaje yo creo que es muy claro, ¿no? La resonancia biparamétrica puede convertirse en la nueva norma, el nuevo estándar, el nuevo gold estándar. Pero esto exige compromiso, primero, con la calidad técnica, segundo, con la formación continua y definitivamente con la colaboración multidisciplinaria. Al final, lo que el ensayo PRIME nos muestra es que el verdadero valor de la resonancia prostática no reside en la complejidad de la secuencia, sino en la precisión de la información que brindamos tanto al clínico como a nuestro paciente. Bien, pues espero que este artículo haya sido de su agrado. A mí me pareció muy interesante. Como siempre, me gustaría mucho tener sus comentarios en las diferentes plataformas donde publico Memorándum o en el correo de mi página en memorandum.mx o memolizondo@memorandum.mx. Y por favor, déjenme sus comentarios también en las diferentes plataformas donde comparto esta información. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, por favor también, si les pareció interesante, por favor déjenme sus comentarios, alguna cosa que quieran que profundice, alguna duda que tengan. Por favor, compártanlo si lo consideran así, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho a todos los que estamos aquí en YouTube. Y bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.